59 minutos de la mañana. A esta hora recibimos al presidente de Data Analysis, Luis Vicente León, para hablar de los temas que son noticia en nuestro país. Luis Vicente, buenos días, bienvenido. Buenos días, encantado de hablar contigo. Un placer. Has dicho en otras oportunidades que los retos que afronta la oposición son gigantes y que las primarias no son mágicas. Háblanos ahora acerca de esos retos. Mira, yo creo que el número uno es clarísimo que la oposición necesita unificarse alrededor de un candidato o candidata, pero también alrededor de una propuesta unificada que de alguna manera permita que la gente se sienta identificada. Lo que quiero decir es que no se trata solo de que un candidato o candidata gane una elección primaria, sino que logre que la gente se aglutine alrededor de él. Digamos que la estrategia más exitosa siempre hubiera sido que la oposición tuviera un liderazgo espontáneo que básicamente hubiera logrado que toda la oposición se aglutinara alrededor de él, que la población se sintiera con esperanzas de cambio, con esperanzas de mejora y que la integrara en una lucha, que es una lucha obviamente muy fuerte, porque no estás hablando de una elección convencional, estás hablando de una elección contra una revolución que tiene un cuarto de siglo en el poder. Por lo tanto, tú necesitas toda la fuerza, la unidad, el trabajo de una sociedad completa que quiere cambio y que esté dispuesta a participar, a articular, a defender básicamente sus propuestas y sus derechos, a votar y a defender su voto. Todo eso requiere que alguien conduzca esa energía. Es una energía potencial, pero que se tiene que convertir en energía cinética, es decir, en acción. Y eso solo ocurre cuando realmente la gente se aglutina. Aglutinarse no significa que tú ganes por un punto, 3 puntos porcentuales unas elecciones primarias. Las elecciones primarias tienen que ser una vía para decantar, pero nunca van a resolver el tema de que cualquiera que gane tiene que ser un líder o lideresa que sea capaz de representar ese interés, esa necesidad de la población. Y bueno, para eso pues se requiere mucho trabajo todavía. Hay un punto que ha generado mucha polémica y posiciones encontradas, y es el acompañamiento o no del Consejo Nacional Electoral. Quisiera que nos hablaras, tú que eres analista y que muchas veces percibes cuál es la percepción de la gente de esta narrativa, ¿qué piensan los venezolanos sobre la participación del Consejo Nacional Electoral? Sí, es un tema que fractura, sin duda, tanto en la opinión pública como en la propia oposición. Y es una fractura que yo diría completamente racional. Es decir, ¿cuál es la diferencia más importante que se presenta en la política? Cuando ambas partes tienen argumentos que son argumentos, digamos, serios. Que no es que nadie se volvió loco, sino que las cosas que te están diciendo, ambas partes tienen sentido y tú vas a tener que contrastar dos cosas que son racionales, básicamente escogiendo la que tú creas que es más racional de todas. Me explico rápidamente. ¿Por qué la gente que dice que no quiere que participe el Consejo Nacional Electoral puede tener algunos argumentos, digamos, con sentido? Más allá de lo que pensemos nosotros que hay que hacer, yo entiendo que la participación del CNE genera, pues obviamente algunas inquietudes en la población opositora. Primero porque no todos confían en la institución y uno podría decir, bueno, pero no confías para las primarias, pero sí confías básicamente para la elección presidencial. No, la respuesta es que en la primaria, cuando tú participas como un opositor. Cuando tú votas en la elección primaria, a pesar de que es secreto por quién votaste dentro de la oposición, lo que no es secreto es que tú básicamente estás escogiendo un líder que va a enfrentar a la revolución. Y mucha gente, yo creo que quizás es un temor exagerado, pero mucha gente puede sentir que solo votar está construyendo una especie de lista Tascó, que luego van a ir contra ti, que pueden volver otra vez a identificar la gente que participó en esas elecciones primarias y, por ejemplo, votarle a la administración pública o impedirle que tenga una contratación con el Estado, etcétera. Es decir, genera miedo. Yo no estoy diciendo que eso no se pueda resolver, ni estoy para nada diciendo que entonces eso justifica la no utilización del CNE, pero es obvio que existe
algunos elementos de miedo que pueden hiperestimular la abstención en el proceso opositor. Eso es un tema que existe. Por lo tanto, la gente que te lo está diciendo tiene un argumento que en efecto existe, no se lo está inventando. Ahora, ¿qué pasa con el otro lado? Que te dice que sí tiene que participar el Consejo Nacional Electoral, porque también tiene argumentos sólidos. El primero, el más importante, es que la no participación del Consejo Nacional Electoral más o menos duplica los costos de las elecciones primarias. Y la pregunta es, ¿quién lo financia? En unos partidos que están completamente quebrados, porque esa es la verdad, que el sistema político venezolano no tiene recursos ni le es fácil conseguir los recursos para abordar no solo la campaña presidencial, sino previamente una elección primaria que lo dejaría económicamente muy debilitado, generaría que tú te pudieras hacer muy dependiente de quien finalmente decida financiar esas elecciones primarias. Entonces, ahí hay un primer riesgo, que el que no tiene la plata se puede sentir que el que tiene la plata va a dominar la escena y es un tema de sesgo electoral. Ahora, Pero segundo, según tu experiencia, que has pasado por estos procesos durante tantos años, ¿cuál sería el escenario ideal? Porque, por ejemplo, María Corina Machado dice que hay que hacer el proceso sin el CNE, ir voto por voto manualmente, y se ha hablado también del financiamiento o las donaciones de personas desde el exterior incluso. ¿En qué se basan estas primarias? ¿Quién las va a financiar? oye, un proceso que cuesta entre 15 y 18 millones de dólares no se consigue en el caso venezolano, a lo mejor en una elección americana sí, pero eso no se consigue pidiendo una ayuda de los venezolanos en el exterior. O sea, 18 millones de dólares, además, conseguirlo, aglutinarlo, generar los recursos de manera transparente para luego administrarlo, es un tema bastante complejo. O Lo sea más que eso probable sería una utopía. eso es una utopía, tú necesitas esos recursos y esos recursos probablemente vendrán de algunas organizaciones que sí pueden ser organizaciones internacionales que quieren apoyar el proceso democrático venezolano. Sí, pero eso no viene de una recolecta, es decir, que eso no funciona así. Pero el segundo elemento más importante, que no solo el tema del dinero, que a lo mejor de nuevo se resuelve con un apoyo institucional a algunos países, grupos de países, etc. No, el más importante es, paradójicamente, la garantía de la transparencia de la elección. O sea, porque tú dices que tú no quieres que se sepa quién votó porque pueden ser atacados. Pero la pregunta es, ¿y cómo garantizo que la gente que vote es la gente que tiene que votar? Que no vote una gente 7 veces. Que en una plataforma de teléfono desde los Estados Unidos no se meta cualquier persona y usurpe básicamente la identidad de cualquier electo elector inscrito en Venezuela. Es decir, ¿cómo garantizo la transparencia? Porque si es verdad que en el último evento que se dirigió directamente o internamente en la oposición, hubo una amplificación de votos obvia, que además todo el mundo comentó en su época. Entonces, tú tienes que garantizar un evento primario donde todos los candidatos se sientan completamente garantizados. Y no es simple hacer eso, digamos, organizado por panas, contando las papeleticas. Es decir, esa ya no es el sistema electoral mundial. Y la verdad es la gente que te dice que esto no es fácil de controlar, también tiene razón. Ahora, ¿cómo debemos asumir esta noticia de la Comisión Nacional de Primarias de estas 77 ciudades para garantizar el voto en el exterior? Muy bien, yo creo que primero es muy importante entender que si algo es distinto en este proceso primario, es que el comité de primarias está compuesto por una gente bastante proba, por gente seria, que no está necesariamente ni sesgada, que tiene excelentes intenciones de tener un evento positivo. El doctor Casal es un hombre de alta reputación, serio, que yo no creo que se va a prestar para eventos negativos. El problema no es ese. El problema es que por muy serio que sea una comisión, la administración y organización de un proceso electoral necesita una sofisticación técnica muy importante, necesita auditorías, necesita tecnología, necesita recursos, necesita expertos, que bueno, que al final de cuentas, cuando tú entras ahí, independientemente de las buenas intenciones, es cuando tienes que garantizar que digamos, que las metodologías
sean suficientemente serias. Ahora, desde el punto de vista La- técnico, ¿esto es viable? Perdón, no te oí. Desde el punto de vista técnico, Luis Vicente, ¿esto es viable o es otra utopía? No, bueno, siempre en tecnología yo podría decir que a esta altura del partido siempre se puede. O sea, no es verdad que es que una elección primaria, donde probablemente tampoco es que van a participar 15 millones de personas, ¿no? Es decir, eso no es la expectativa. Por supuesto que es un evento que se podría organizar, pero en todo caso hay un debate y ese debate, lo que yo quería reflejar, más allá de ubicarme en una u otra posición, el debate tiene sentido. Quiero decir que las inquietudes y los miedos de las partes tienen sentido. Es decir, la participación del CNE es positiva en términos de la metodología, de la estructura, de la tecnología y de poder auditar el proceso. Pero tiene básicamente el costo de perder la confidencialidad de una de las ramas importantes y podría generar abstención en el proceso. Entonces, bueno, tú tienes que escoger. No, no, no es un proceso que no importa que tú escojas, vas a ganar. Hay cosas que vas a perder. Pero bueno, así es la vida. El comité va a tener que escoger aquella cosa que genere la mayor ventaja con los menores costos posibles. Ese es básicamente el gran debate. Yo creo que al final probablemente va a prevalecer la participación del Consejo Nacional Electoral en la decisión de las primarias. Yo tiendo a pensar que vamos a ver el proceso primario en el Consejo Nacional Electoral por los temas de costos, por los temas de metodología y también porque es poco probable que el gobierno venezolano permita una elección en la que el Consejo Nacional Electoral no esté. Y eso también podría complicar la ejecución de las primarias. Tú has hablado de otra gran realidad, que son los candidatos inhabilitados. ¿Qué va a pasar si se elige a un candidato que ya está inhabilitado? Bueno, yo creo que es muy importante arrancar diciendo que es completamente inaceptable que los candidatos, y mucho más un candidato que pueda tener el respaldo popular relevante, se mantenga inhabilitado en un proceso presidencial. Es decir, eso básicamente es inaceptable desde el punto de vista conceptual y desde el punto de vista democrático. Por lo tanto, yo entiendo perfectamente que la comisión de primarias haya decidido permitir que todos los candidatos, independientemente de su habilitación o no, tengan derecho a la participación. Yo entiendo los costos, los problemas, los riesgos de ese proceso ante tu pregunta, pero también entiendo que un comité de primaria de la oposición no puede eventualmente convertirse en un respaldador o legitimador de un proceso de inhabilitaciones que es inaceptable en democracia. Ahora, ¿qué pasaría si esos candidatos no son habilitados? Porque, ojo, vale la pena decir que no solo se trata de los candidatos que todo el mundo conoce. Es decir, es obvio que Enrique Capriles se mantiene inhabilitados, un tema, digamos, conocido. También era el caso de Guaidó, si se hubiera quedado básicamente en el país y hubiera participado en las elecciones primarias. Pero es que también es el caso de María Corina Machado, porque al final de cuentas, María Corina Machado no está fuera del periodo de inhabilitación de una de sus inhabilitaciones. Pero eso no quiere decir que haya sido habilitada. Si legalmente, ¿verdad? Ella ya cumplió el periodo para una de sus inhabilitaciones, por lo menos es lo que ha informado su equipo de campaña, pero existen, primero, un tema concreto. La habilitación realmente ocurre cuando el Consejo Nacional Electoral te permite la inscripción, cuando estás habilitado. Ya vimos casos como el caso de Richard Mardo en las elecciones regionales pasadas, donde no le permitió al Consejo Nacional Electoral, a pesar de que su periodo también había vencido, periodo de inhabilitación, y no le permitieron inscribirse en su momento. Por lo tanto, la habilitación de María Corina dependerá de ese permiso que tampoco está sobre la mesa. Por lo tanto, digamos, la ilegalidad de, de inhabilitarte puede venir acompañada de la ilegalidad de no habilitarte cuando corresponde. Es decir, no se trata de un proceso. Tú no puedes decir que es que, no, aquí sí lo van a cumplir porque son serios, pero en lo otro no, porque son antidemocráticos. O sea, no, es un proceso integral.
y existen esos riesgos. De nuevo, que yo rechazo abiertamente. Ahora, si un candidato es elegido en primaria y no es habilitado, ¿qué va a pasar? Obviamente la comisión de primarias tendrá sin duda una metodología para ir al primero elegido con mayor voto posterior a ese candidato. Eso es lo que técnicamente debe decir la regla, que fue un poquito lo que ocurrió en Barinas, por ejemplo, y que al final más bien funcionó en positivo para aglutinar a la votación opositora. Yo creo que también sería peligroso para el gobierno martirizar a la oposición en un proceso como eso. Ya lo vivió específicamente en el caso de Barinas. Pero lo que pasa es que no está claro qué va a ocurrir con algunos candidatos de posición más radical si ganando una elección primaria no les permiten participar. Es decir, la pregunta es, ¿permitiría ese candidato o candidata que la oposición fuera de todas maneras a la elección nacional presidencial si habiendo ganado ella o él esa elección primaria no le permiten participar, o va a llamar a la abstención y a la invalidación del proceso electoral, como se ha hecho básicamente en el Claro, porque pasado? sería una pérdida de tiempo y de esfuerzo. Entonces, claro, ahí están también grandes inquietudes sobre las primarias. La gran inquietud es qué candidatos o candidatas en realidad están buscando una primaria para presentarse, aglutinar, permitir los acuerdos de negociación posterior y participar en la elección presidencial, incluso en condiciones que sabemos que no van a ser perfectas, pero para mover a la población y tener o crear los momentums de lucha futura que permitan eventualmente, digamos, que se construya una oferta opositora real de defensa, de aglutinación. O cuáles son los candidatos que realmente lo que están haciendo es participar en las elecciones primarias para hacer su punto de que no se puede ir a las elecciones presidenciales porque no son transparentes y bloquear la participación opositora en esos eventos en una posición radical que parte de la idea de que la única forma de sacar al gobierno es por la fuerza. Es decir, yo no estoy otra vez cuestionando las posiciones, solo estoy diciendo que tú tienes dos posibles escenarios. O sea, un candidato que realmente quiere articular a la oposición para participar en las presidenciales, incluso sin todas las condiciones, pero sí para poder mover y construir momentum, o los candidatos que lo que están es usando las primarias como una excusa para evitar que la oposición participe en la elección presidencial. Se nos está acabando el tiempo y no quisiera dejar por fuera esta pregunta. Tú que te la mantienes haciendo a través de data análisis, sondeos, quisiera conocer quiénes de los precandidatos están liderando la intención de voto de los venezolanos en este momento. Y es muy difícil realmente hablar de favoritos en este momento, porque es algo así como una carrera de caballos donde los caballos apenas están entrando al aparato. O sea, ni siquiera te estoy diciendo quién salió primero, o sea, estoy diciendo quién entró de primero. Sabemos que nos estamos anticipando, pero ¿cuáles han sido las variables que has podido medir en este Y ahí, momento? Es decir, la logística, la organización de las primarias está en tiempo, los venezolanos se han ido sumando a esta idea de participar. Háblanos un poco acerca de esas variables. hay tres clústeres, tres grupos, segmentos dentro de la oposición y los mini, que serán los grandes electores, espero que sean los grandes electores y que no termine siendo el gobierno que decida mandar a, su, a sus seguidores a escoger a quien él quiera. Es decir, esto también puede pasar, pero en todo caso, en una elección normal, primaria, donde vote la oposición y los no alineados, esos grupos están divididos en tres, los grupos moderados, los grupos radicales y los grupos irreverentes. Los grupos radicales e irreverentes están monopolizados en este momento. Ya hay líderes que han logrado monopolizar la oferta. Por ejemplo, en el caso radical, donde participa María Corina Machado y participaba Juan Guaidó, realmente María Corina Machado ha aglutinado a su alrededor la fuerza de los grupos radicales y ella se convierte en una candidata evidente, fuerte, que ha logrado, como dicen los españoles, currar cada voto en su segmento radical, que son de ella, y que eventualmente tiene una fuerza importante y será, sin duda, un player muy importante en la primaria. El líder irreverente también se aglutinó, también ha logrado unificar la votación. Irreverentes son los que van en contra de la política, los antipolíticas, los que creen que todos los partidos son malos, que todos los líderes son malos, que lo que han hecho es ir en contra de los intereses del país. Y ahí, que uno hubiera podido esperar
que surgieran outsiders. Yo pensaba que del lado más empresarial terminó surgiendo básicamente un humorista, y el caso de Benjamín Rauseo, el conde del Guácharo, ha aglutinado todo ese castigo, ese voto castigo. No están necesariamente votando por él, están votando en contra de la política, tanto la radical como la moderada, de los políticos de la oposición. Y él también ha aglutinado una votación muy importante en términos numéricos, aunque debo decir que los outsiders siempre son más efímeros, más volátiles que la votación de los radicales, que está más casada con su candidato. Y finalmente está el grupo moderado. Es el grupo probablemente en términos numéricos más grande. Hay más parte de la población que quiere negociación, que quiere flexibilización, que quiere participación electoral, pero ahí paradójicamente hay más candidatos y ninguno ha logrado monopolizarlo. Ahí tú tienes, por ejemplo, dos candidatos importantes dentro de los moderados, que son Manuel Rosales y Enrique Capriles, que se fracturan o dividen esa votación. Por lo tanto, digamos que los dos extremos, radicales e irreverentes, Luis aparecen Vicente, ¿qué mal. ha pasado con Manuel Rosales? ¿Por fin se va a lanzar en representación de un nuevo tiempo? Bueno, no hay todavía una definición final, por eso te decía que es difícil saber quién puede ser el candidato favorito, porque ni siquiera estamos claros completamente de quiénes van a participar. Por ejemplo, en ese grupo moderado que no se ha articulado solo, como si se articularon el radical y el irreverente, es probable que se generen algunas alianzas. Y entonces ahí la alianza natural será una alianza entre probablemente el G3, donde está un nuevo tiempo, Primero Justicia y Acción Democrática, por lo menos. Entonces, esos elementos están por verse y todavía, bueno, esos caballos están en definición. Manuel Rosales está en la lucha, es obvio, ha dicho que podría eventualmente explorarlo, pero no está todavía ni inscrito ni lanzado abiertamente. Por lo tanto, creo que ahí todavía hay que esperar a ver cómo se va a desenvolver las alianzas moderadas, que creo que van a ser muy importantes, porque además ellos cuentan con una ventaja relevante, que no es hoy la votación, es hoy la capacidad de movilización, y no de sus partidos, sino de los gobernadores y alcaldes opositores que en su mayoría participen provienen de los partidos del G3. Ahora, en el mundo de la política donde siempre ha predominado la figura masculina, ¿tú crees que se puede dar una alianza a favor de María Corina Machado, aún y con sus posiciones radicales? Yo, bueno, creo que hay que separar básicamente la condición femenina de la condición radical. Son dos elementos totalmente diferentes. Yo creo que Venezuela, igual que prácticamente el mundo, independientemente de que nosotros podamos tener algunas condiciones particulares como país, a mí la verdad no me parece que el tema de género sea un tema fundamental que marca la agenda política de Venezuela. Por supuesto que en todos los países puede haber algo todavía de resistencia, yo no lo dudo, y que Venezuela tampoco es, no sé, la más abierta del mundo todavía en los temas de género, en los temas de orientación sexual, etcétera. Todavía hay ahí, puede haber algunos elementos, pero son minoritarios. Es decir, yo no veo básicamente que el rechazo que pueda haber alrededor de la figura de una mujer, y especialmente en el caso específico de María Corina, venga de un tema misógeno generalizado en Venezuela. De hecho, si eso fuera así, es muy poco probable que ella estuviera en este momento en posiciones relevantes. Ella es un candidato significativo, y yo podría decir que uno de los favoritos a las elecciones primarias, no necesariamente a la elección presidencial, pero sin duda a las elecciones primarias opositoras, siendo mujer. Y a veces incluso podría decirte que en algunos segmentos podría ser gracias a ser mujer, porque por ejemplo, ella limpia algo que sí es muy importante en términos políticos, que es el radicalismo, porque el radicalismo sí es verdad que no es mayoría en Venezuela. La mayoría venezolana es moderada, no es radical. Ella más bien, con la posición femenina, logra abrir un poco más el proceso, a pesar de tener una posición radical.
Ahora, la evolución de María Corina Machado, ¿cómo la puedes calificar? Hay personas que ven como una fortaleza el hecho de que haya mantenido su discurso en el tiempo, otras personas le critican porque dicen que es radical, pero que en el fondo no tiene contenido, otras personas dicen que ella viene de una familia adinerada y que no hace lo que se conoce como subir cerros, aun y cuando la hemos visto haciendo campaña a pie por diferentes regiones. ¿Qué piensas tú? Mira, yo creo que María Corina Machado ha sido consistente, más allá de si estamos o no de acuerdo con su posición más radical. Yo en particular soy moderado por definición y creo que el país necesita moderación, negociación y sobre todo articulación. Entonces yo creo que la oferta básicamente nacional tiene primero que garantizar la unificación opositora hacia el futuro y tiene que garantizar la integración del país y no ir hacia una guerra civil que básicamente vuelva a generar en el futuro problemas importantes que no lo vamos a resolver solo con ganar o no una elección presidencial. Pero esa es mi posición personal. Pero diciéndote eso, número uno, María Corina Machado ha sido consistente. Cada voto que hoy tiene lo ha trabajado. Es de ella, no es volátil. Lo ha, digamos, trabajado de años y lo tiene básicamente bastante articulado. Ha construido algunos equipos en el interior que no tenía, a pesar de que su partido no es un partido relevante ni fuerte a nivel histórico ni a nivel nacional, ella ha logrado articular, probablemente alrededor de su propio crecimiento, ha logrado básicamente articular algunos grupos que pueden ser relevantes y creo que incluso en estas últimas etapas de su campaña ha tratado de bajar un poco el tono para ampliarse sobre todo a los segmentos irreverentes. Ella quiere sí presentarse un poco como antisistema, que no lo es, porque ella proviene del sistema, pero justamente por su visión dura se presenta como que ella no tiene nada que ver con la política convencional y eso le trata de robar algo de los segmentos del Conde del Guácharo y creo que en algo ha sido exitoso. Eso le hace ser un candidato importante, una candidata que va a dar que hablar en las elecciones primarias y bueno, que probablemente también la vamos a ver, yo creo que con o sin primarias la vamos a ver en la elección presidencial compitiendo, creo que eso, o compitiendo o combatiendo, cualquiera de las dos, pero va a ser una actriz importante en ese proceso. Sí, aclaro, porque hablamos de ella, que esto también tiene otros actores importantes como el Conde del Guácharo, que ha sido el monopolio del outsider y que también tiene una votación a nivel de ella en este momento, aunque debo decir que los outsiders son más volátiles y lo que yo creo que va a ocurrir, que es una alianza moderada, también va a dar que hablar en este proceso. Por lo tanto, esto no está de ninguna manera todavía definido y ninguno de los grupos es suficientemente grande como para como, decir que en este momento es el favorito contundente a ganar la elección, ni primaria ni presidencial. En el caso de Delsa Solórzano, que también se ha mantenido activa dentro del mundo de la política, la hemos visto con actores políticos, ¿cómo ves? Ella ha manifestado su intención también de participar en este proceso. Mira, a ver, hemos hablado de los cuatro candidatos como más grandes dentro de la elección primaria en encuestas. María Corina, el Conde del Guácharo, María Corina Machado, Rosales y Capriles, básicamente son los cuatro candidatos que tienen, digamos, votaciones, crecimientos o posibilidades alternativas de alianza relevantes hoy frente a la elección primaria. Pero eso no quiere decir que eso, digamos, defina el panorama final. Puede haber un caballo chiquitico o un caballo que entre de último a la parte que termine sorprendiendo, porque ninguno de los candidatos está muy lejos a 20% de disposición de voto primario. Si ningún candidato está lejos del 20% de disposición de voto, eso es lo que te quiere decir, es que esta historia está muy lejos de estar definida. Porque si tú tienes 20% y otro tiene 6 o 5, eso es muy poquito. Al final de cuentas, alrededor de cualquier evento particular de campaña, bueno o malo, eso te puede volar o cambiar dramáticamente las relaciones de fuerza. Por lo tanto, yo no solamente con Delsa Solórzano, sino con cualquier otro candidato pequeño, siempre existe, no lo hay hoy, pero existe la posibilidad
de que generen alguna sorpresa, incluso, hey, o todavía algún outsider que no hayamos visto puede seguir teniendo opciones electorales. Luis Vicente, ya para finalizar brevemente, ¿qué podría pasar si a última hora el oficialismo decide adelantar las presidenciales? Bueno, eso siempre será un riesgo, digo un riesgo porque adelantar las elecciones presidenciales es una violación abierta a nuestra constitución, al sistema democrático y pondría al gobierno también en aprietos para algo que él está buscando, obviamente. El gobierno no se siente amenazado. Vamos a empezar por ahí. El gobierno no se siente en una amenaza real, él siente que él va a poder controlar al final la elección presidencial como lo ha hecho en el pasado. Es probable que él también juegue a las fracturas dentro de la oposición y al estímulo de la abstención en la elección presidencial. Esa va a ser la estrategia más importante de Maduro y la tiene relativamente fácil, porque va a ser, tú vas a tener, no vas a tener un candidato opositor, vas a tener varios candidatos opositores. Algunos de ellos estimulados por las fracturas, estimulados por los juegos en el control del poder y estimulados por dinero. Todo eso básicamente va a ocurrir y lo vamos a ver en las campañas finales. Y luego también es verdad que él controla de alguna manera la institucionalidad venezolana y va a jugar a que la propia oposición escupa para arriba sobre el tema de la calidad del proceso electoral presidencial, sobre todo en el ala radical. Oye, hay que ver cómo se va a comportar con las decisiones que tome el Consejo Nacional Electoral frente a esa elección y las va a tomar rudas para justamente promover abstención opositora. Es un tema que no hace falta ser adivino para entender por dónde va. Entonces creo que eso lo van a usar y va a ser un proceso muy, muy complejo, muy difícil de articular y por lo tanto favorito el gobierno se considera y considerándose favorito es muy probable que él juegue rudo tanto en la elección presidencial como incluso para fracturar a la oposición en las primarias y bueno, el caldo de cultivo es un caldo de cultivo muy importante. Alice, hasta un próximo encuentro. Feliz día. Gracias a ti, que estés muy bien. Era Luis Vicente León, presidente de Data Analysis. Nosotros hacemos una breve pausa. Ustedes quédense con nosotros. Tenemos mucho más en Buenos Días por BPI TV.